Vamos a tener una palabra el día de hoy importante, que el Señor la he predicado en otras ocasiones. Voy a pedir que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. A medida que lo va encontrando, nos vamos poniendo de pie. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el verso 5 al verso 14. Vamos a leer entonces nuestro texto base para la escritura del día de hoy. El mensaje lleva por título "Cuando tropiezan los bueyes". Un mensaje que es interesante comprender, que no debemos perder la quietud cuando las circunstancias se nos salen de control o creemos que podemos ayudar cuando Dios no nos pide ayuda. Eso es importante como cristianos comprenderlo. Primera de Crónicas, capítulo 13, leemos del verso 5 al 14. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpa, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Incline su rostro y en reverencia oramos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, de la mañana, hemos llegado, Señor, a oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos recibirla, Señor, esa gracia, esa unción que emana, Señor, de tu trono, pueda hablar, Señor, a través de mi vida, Señor, a nuestros hermanos que oyen la palabra en esta mañana. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, mi hermano. ¿Quién no desea la presencia de Dios en su hogar? Todos, hasta los malandrines, piden paz en el hogar. Personas que llevan un mal vivir son lo peor de lo peor, según los sociólogos. Hasta ellos en algún momento dicen: quiero tener paz en mi hogar. El ser humano es tendiente a buscar ese camino a Dios, pero no sabe cómo. Lo busca en tinieblas, a tientas. Bendita gracia de Dios que nos alcanzó, y por los méritos de Cristo podemos acercarnos a la presencia de Dios. No es porque tengamos el conocimiento. Me he rodeado de mucha gente a través de mi vida cristiana, de gente que sabe. No son tontos, brutos, ni bobos, ni estúpidos. Saben mucho.
Pero ese saber, esa ciencia, esa sabiduría, esa sapiencia, como le llaman ellos, le ha sido un estorbo. Y se cumple lo que dice la Escritura, que Dios ha enloquecido a los sabios del mundo. Esto no quiere decir que Dios haga una oda a la ignorancia. No. Lo que la palabra de Dios quiere decir es de que Dios se acerca, es Él el que vino a buscar al pecador. Lo leía nuestro hermano José en la palabra que él compartió también. El texto más conocido de todas las escrituras y a través de toda la era cristiana. El más conocido, pero el menos comprendido, el menos estudiado, el más repetido, el más verseado, pero nunca se ha llegado a la profundidad de lo que dice el texto. Está llamando el Señor. Tranquila, conténtenos. Entonces la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Que David era el rey. Estamos hablando del personaje bíblico que todos conocemos, el rey David. Es importante como lectores de la Biblia y personas que nos congregamos en la iglesia, conocer que la Biblia habla de personajes. No hay que confundir los personajes. En este caso estamos con el rey David. David no era apóstol, David no era misionero, no era pastor de ovejas sí, pero no era pastor de iglesia. David era un muchacho, era un joven que se crió en un hogar aparentemente normal, porque todos queremos tener hogares buenos, pero solamente Dios conoce la realidad de nuestras familias. Entonces, David, seguramente si le tocaba ir a estudiar al colegio, le decían, como todos los niños, a veces usted deja su cachorro, a usted le dicen cachorro, pero no hablamos de usted. Ya estoy atento, ya no te escuché eso. Cuando dejamos a nuestros bebés en el colegio, usted no sabe lo que ellos conversan de usted en la casa. ¿Ha pensado en eso? Usted lo deja ahí nomás y no sabe si el niño o la niña se queja de la comida que usted le hace, de la camita, de la posición en la que está. No, el tipo llega y habla, esparce su privacidad a los cuatro vientos. Es normal que los niños, los jóvenes hagan eso. Comparten, dicen, no, mi mamá me trata de esta manera, mi padre me trata de esta manera. Pero David no tenía mucho que contar. El tipo, desde que era joven, preadolescente, lo mandaban a cuidar ovejas. Entonces no tenía más que contar que decir, mira, todos los días tengo que recoger tantas palas y tantas carretillas de estiércol de oveja. Es lindo hablar de la oveja, pero los cuidados es otra cosa. Entonces la rutina de David, de siendo joven adolescente, era eso: cuidar ovejas. Y todo lo que lleva a la alimentación, la desparasitación. Pero había algo en David que era excepcional. Tenía un celo, y esas ovejas no eran de él, eran del padre. Pero David cuidaba con un celo brutal, al punto de agarrarse y enfrascarse en peleas con el oso y con leones. Lo dice el texto. Se lo dice. Y no era una cuestión de la fantasía, de encontrarse con un joven, con un adolescente que tenga ese espíritu combativo. Hoy día, las niñas que están aquí saben, la famosa generación de cristal, que le llaman ellos. Nosotros que somos adultos no estamos en el mundo de ellos, este es el mundo de los memes. A los chiquillos les encantan los memes. De repente yo veo memes, hay algunos medio blasfemos también, pero la mayoría son inocentes. Pero el mundo de ellos es distinto. ¿Cómo nosotros le inculcamos entonces a los jóvenes algo que nosotros también buscamos y que nunca podemos agarrar? Ese es el tema. Entonces David se cría contándole a sus amigos: mira, hoy día peleé con un oso porque se metió el oso y quiso agarrarle el tuto, el mulo a una oveja, y al otro después un león. Ese era, David se crió con eso. Extirpó de su corazón el miedo. A nosotros nos encanta hablar de David cuando se presenta, ¿cierto?, durante mañana, tarde y noche, escuchando las blasfemias de Goliat. El problema de Goliat no era su envergadura, no era lo agresivo, era que dice la Biblia que insultaba a Jehová. Ese era el problema de Goliat. ¿Sí? No es que a Dios no le encanten los filisteos. Juan 3:16, Dios amó a todo el mundo. No, está bien. Pero el problema con los filisteos, con los amorreos, con los jebuseos y con todos estos pueblos que habitaban en esa zona, no era que Dios tenía un problema con ellos puntual. El problema era que era gente impía, gente irreverente, gente blasfema, gente que hablaba mal de Dios, como lo sigue siendo hoy. Hoy ya no hay filisteos, no hay cananeos, pero sigue la gente teniendo esta
esta blasfemia en su corazón en contra de Dios. Cuando David se encuentra con Goliat, lo que motiva a David a enfrentarse es decir, ¿quién es este incircunciso que ha provocado a los escuadrones de Israel? Y aquí es donde David saca su prontuario, su currículum, y dice, yo defendía las ovejas de mi padre, venía el lobo, venía el león. Todos conocemos la historia, no voy a relatarla. Hablamos de este David. Es importante, y siempre hago hincapié en esto, de lo que nosotros hicimos antes. Si tuvimos una infancia, una juventud rodeada de personas que son muy sobreprotectoras, es un problema. Y si también una infancia y una juventud donde lo dejaron hacer lo que usted quería, también es un problema. David no venía del hogar perfecto. No estoy diciendo que David tenía un padre y una madre que eran perfectos, no. David venía de un hogar, pero Dios se proveyó de ese hombre para él formarlo. El ocio le hace muy mal a los jóvenes. Todos los padres a veces dicen, ¿qué hago con esto? Yo le digo, mira, no, hay padres que son muy estrictos, dice, le vamos a quitar el celular de raíz. Esto es como quitarle un puzzle a un anciano, porque los ancianos llenan puzzles. No sé si usted llena, no se ofenda, pero yo he visto que a los abuelitos les encanta hacer puzzles. Yo todavía no llego a ese nivel porque me aburre, pero sé que voy para allá, yo creo también. A jugar dominó, no sé, esa cuestión. Pero es como que te quiten eso, y te digo, pero ¿por qué me lo quitan? Usted invierte su tiempo en eso, le gusta concentrarse. Bueno, los muchachos lo mismo. Yo digo, no le quite eso. Usted lo que le tiene que enseñar es otra cosa. A David le gustaba estar ahí con las ovejas, le gustaba eso. Entonces no era ningún castigo, era un castigo muy brutal que el padre le haya dicho, hoy día no te vas a correr, no te vas a encontrar con tus ovejas. David pensaba mucho, todo el corazón. Si hay alguien de quien tenemos mucha información en la escritura es de David. Por eso cuando las multitudes vieron a Jesús entrar, le decían, Hosana, hijo del rey David. Si hay un personaje en toda la historia, que de hecho en el milenio todos los teólogos comparten esta postura, Jesús se va a sentar en el trono de Jerusalén y el segundo al mando va a ser el rey David. Y usted dirá, pero todos sacamos el pasado de David, nos encanta acordarnos de Betsabé. Debe tener la oreja como Dumbo, la pobre señora Betsabé en el paraíso, porque todos le sacan el pasado a David, la chanchá que hizo con su amigo. Imagínate. Pero aquí viene el tema de la redención. Aquí viene el tema de que cuando un hombre, cuando una mujer es redimido, su corazón cambia. Dice que David reunió a todo Israel. Aquí tenemos una de las cualidades de este hombre, que tenía un poder de convocatoria, un poder de llamado. David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. No voy a hablar del arca, muy extenso. En el libro de los Hechos se habla de su manufactura, ¿cierto? De la madera de la cual era hecha, del revestimiento de oro. Pero sí es importante entender esto. No era solamente un mueble. Las dimensiones no eran tan grandes, era tal vez como la extensión de esto. Un recipiente donde estaban las copias de las tablas de la ley que Dios había dado en el monte Sinaí por mano de ángeles a Moisés. Un trozo de maná incorruptible, es un misterio. Un trozo de maná que no se descomponía, a diferencia de los otros que sí. Y la vara de Aarón y Moisés que reverdecía. Cosas sencillas, pero que eran símbolos ineludibles de que Dios había estado con esa nación. Pero el arca no era solamente una cuestión de testimonio, sino que Dios dejaba sentir su presencia en medio de esa arca, que tenía símbolos. Afuera tenía querubines esculpidos en oro, labrados a mano. Era una cuestión maravillosa ese artefacto. Era el símbolo de la presencia de Dios. Yo no sé si usted guarda... yo conozco gente que ha sido el mundo y ha estado en las cosas de Dios y de repente guarda cosas que hicieron y le hacen entender de que Dios cambió el rumbo de su vida. Algunos me dicen, mire pastor, este es el último pucho que me fumé, lo tengo ahí guardado en la cajita. Y yo digo, pero mira, qué locura, sí, dice, porque ese fue el último que me fumé. Cada vez que lo veo, me acuerdo, y otros dicen, hermano, dice, este es el último short que usé, dice, no es que sea mal usar short, sino que a ella le traigo mal recuerdo. Y lo tengo ahí porque de ahí mi vida cambió. Cada uno tiene
cosas que lo marcan, que hacen reflexionar. El pueblo de Israel tenía el arca. No era que ellos tocaban el arca y venían milagros, no. No era una idolatría. Dios había penalizado la idolatría en el pueblo de Israel. Era un símbolo. Y es importante que a veces nosotros tengamos símbolos en nuestra vida, cosas que, tener un espacio. Usted tiene que tener un espacio, y en el mundo en que nosotros vivimos, eso se ha absorbido. De repente usted quiere estar solo y le entra el diablo, no sé, hasta el pájaro, ¿cierto, hermano? Tiene unos pajaritos, mi hermano, cerca, unas cotorritas ahí. Y de repente pasa eso, usted quiere tener un momento de intimidad con Dios, quiere buscar la presencia de Dios. Pero sucede algo, una llamada que te descompone, se acaba el gas, llega la suegra, la pobre suegra siempre la mete en un problema. Sucede algo, o simplemente un recuerdo que tú lo habías olvidado y de repente se te queda ahí y no sabes cómo sacarlo. Y te empiezas a hundir, te empiezas a decir, ¿cómo salgo de esto? Yo quiero presencia de Dios, no quiero amargura, no quiero un momento triste. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque David pasa por una situación que era el ascenso y después cae a lo más profundo. A eso vamos a llegar. Y subió David, leemos el verso 6, subió David con todo Israel de Baala, de Kiriat Jearim, son nombres de ciudades que ya no existen, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová que mora entre los querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Por esa razón, David quería el arca de Dios, ¿cierto?, cerca de él, porque ahí él podía invocar a Dios, podía llamarlo. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y ahí guiaban el carro. Estos dos personajes eran hijos de sacerdotes, ¿ya? El carro nuevo no se refiere a carro de vehículos, sino era un carro que iba con bueyes. El texto lo dice más adelante. Eran bueyes y un carro, ¿cierto? Para que nos hagamos una idea como estos que se usan para el lado de Chiloé, cuando se arrastran estas casas, ¿cierto? Que no sé cómo lo harán para agarrar esas enormes casas y las trasladan de un lugar a otro y usan esos bueyes. Algo similar, solamente que el peso aquí era minúsculo, era la pequeña arca trasladada de esa manera. Hay que entender que David no podía cometer errores. A esto quiero que entiendan. Era el rey, él estaba gobernando todo, así como tú quieres gobernar tu asunto. Este mes todo me va a salir bien, dice usted, por los 12 apóstoles. Usted dice, no, yo voy a hacer las cosas bien, yo sé cómo se hace. Y esta es la palabra que yo le traigo a usted, porque a veces nosotros decimos, porque yo sé cómo se hace, el resultado tiene que salir bien. Y esta palabra nos demuestra que no. Aquí vemos al rey David haciendo todo lo que él creía que tenía que hacer, pero suceden cosas que a veces se nos salen del control. Tenían todo bueno, el carro nuevo, los bueyes, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza. Había sido maravilloso presenciar ese momento. Hay una película, no soy de recomendar películas ni tampoco soy cinéfilo, pero hay una película del rey David que le hizo el actor Richard Gere, que a todas las señoras le encanta ese actor, que dicen que es muy buen mozo, que hizo una película después de un perrito, Jaquicho, el perrito que se muere, bueno, es el mismo actor, pero está más joven y hace del rey David. Búscala ahí, es buena. Mira, lo vi por recomendando películas. Pero no es película mundana, así que la puede ver con calma. Bueno, ahí en esas escenas se logra ver un poco, graficar lo que dice este texto. Dice que se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza. A veces usted se regocija, pero no tiene fuerza. ¿Le ha pasado eso o no? Se quiere regocijar en el Señor, pero como que la fuerza no la acompaña. Sean fuerzas anímicas, espirituales, de salud, pero usted sabe que tiene que alabar a Dios, pero no tiene toda esa fuerza. Aquí David tenía toda la fuerza porque el arca de Dios hace tiempo no estaba entre ellos. No, hace tiempo. Dice, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalo y trompeta, o sea, la orquesta completa. Todo el rey era una alpargata al lado de él. Esos músicos ya se están preparando para fin de año. El otro día lo entrevistaron ya. Están esperando que llegue Año Nuevo porque ellos, el Año Nuevo, animan las fiestas, que se ponen música alegre para todos los que están tristes.
Bueno, aquí David tenía la orquesta completa. Y todos se regocijaban. Todos queremos estar en ese nivel espiritual siempre. Y yo quiero que usted entienda eso. Eso es absolutamente imposible. Si un pastor, si un obispo, un profeta, un apóstol, un diácono, cualquiera te dice lo contrario, el tipo está mintiendo y es un farsante. Usted diría, pero ¿por qué, pastor? Yo quiero estar siempre en la nube, en la gloria. Bueno, pídale al Señor que la haga cortita y que despierte en el más allá. Porque allá es el único lugar donde usted va a tener felicidad perpetua. Aquí, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pastor, pero yo no quiero aflicción, yo vine a la iglesia para liberarme de la aflicción. No, usted ha llegado a los caminos del Señor para poder mantener dentro de la aflicción fidelidad a Dios. De esto se trata el Evangelio. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, la era era como un campo, ¿cierto? Con una especie de planicie. Usa, que era uno de los dos que guiaban el carro, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Imagínate la escena, no es tan difícil de imaginarse la escena. Nos imaginamos que el camino era pésimo. Alguien cometió un error de ruta y aquí ya nos da unas pistas. Se supone que todo estaba planeado, todo debía salir bien. Pero Usa y su amigo, que guiaban el carro, el texto es claro, lo guiaban. El error, entonces vemos ya de dónde se origina. Todos los problemas surgen por una razón. Y si usted estira el hilo, se va a dar cuenta que siempre hay personas que son culpables o responsables. ¿Qué dice el texto? Usa extiende su mano. La palabra Usa, casi todos los buenos comentarios bíblicos te hablan de que significa fuerza. Nos habla un poco de la personalidad de este personaje, el impetuoso, el que la lleva, el avasallante. A veces nuestro carácter, hermano, nos puede jugar una muy mala pasada, sobre todo en cosas que tienen que ver con la parte espiritual. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu, uno de ellos es dominio propio. Cuando el caballo es chúcaro, ¿cierto? No se quiere poner la montura, usted sabe lo que hacen los expertos, ahí tienen que amansarlo. Y no te voy a hablar de la técnica que se usa, pero el caballo tiene que aprender sí o sí. Entonces, Usa, su nombre nos habla un poco de lo que iba en su corazón. Yo he pastoreado muchas iglesias y cuando escucho gente decir, pastor, yo me la puedo, yo digo, no, este tipo no sabe lo que está diciendo. Y no es malo que tú digas, puedo hacerlo. Es bueno para un pastor, para un líder, contar con gente con buen ánimo, con buena disposición, excelente. Pero al final del día, tú tienes que entender que Dios no necesita ganar batallas con ningún ejército. Eso es lo que más le costó comprender al pueblo de Israel. No es con espada, de hecho lo cantamos, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Imagínate el orgullo herido de esos soldados de Israel. ¿Para qué quieres un ejército si no va a disparar una bala? Eran un ejército maravilloso, pero todas las batallas que ellos peleaban las perdían. Y las que no ganaban, las que no peleaban, las ganaban, porque Dios peleaba por ellos. Entonces usted tiene que comprender eso. Depositar la confianza en Dios es un proceso difícil, hermano. Difícil. Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Cualquiera diría, los bueyes son malos, al infierno los bueyes. Por culpa de los bueyes aquí vino una desgracia. No, los bueyes son animales, no tienen raciocinio. Aunque ya viste que los políticos están diciendo que los animales tienen más valor que los seres humanos. Eso, están para la camisa de fuerza esos políticos. Dice que los bueyes tropezaban. La escena es clara entonces. Ellos dijeron, vamos a llevar el arca de Dios, vamos a tenerla cerca de nosotros, vamos a hacer todo lo que nos piden, un carro nuevo, bueyes. Pero el camino tal vez fue el impropio y los bueyes comenzaron a tropezar. Yo nunca he visto un buey tropezar. Es muy raro. Los bueyes tienen las patitas cortas, no son como la jirafa. Y el buey, por su envergadura, tiene mucha fuerza. Es muy difícil que un buey se tropiece. Debe haber sido muy pésimo ese camino. Y el tema era de que sobre el carro nuevo venía el arca de oro con todo lo que venía dentro. Yo me imagino cuando David y los sacerdotes y todos vieron esa escena, arpas, salterios, cánticos, se les salió el corazón por la boca.
Dijeron, y paró todo, pero no porque los bueyes tropezaban, no por el mal camino, sino por lo que Usa había hecho. Dice que él extendió su mano para sostener el arca. Si el relato terminara ahí, dijéramos, muy bueno lo que hizo Usa. Dios lo va a recompensar por cuidar los intereses de Dios, pero a Dios no pensó de la misma manera. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, no contra David, no contra su compañero, no contra los levitas, sino contra Usa. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Mira cómo cambia una circunstancia de gozo, de alegría, a que Dios hiera a una persona. Estoy leyendo el verso 10. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. O sea, sacar un féretro de un momento de culto, de alegría, de bendición, nadie se lo espera. Porque eso es lo que había sucedido. El rey David, todos con toda su fuerza, todos cantando con alegría, todo maravilloso, viendo que el carro nuevo con los bueyes iban, todos pensando en su corazón, esto va a salir como lo planeamos. Y eso es lo que usted quiere que comprenda. A veces las cosas no salen como queremos. ¿Y qué pasó? Un momento de alegría, de regocijo, de bendición, terminó con una persona muerta. El texto lo dice, nadie está mintiendo ni fantaseando. Estamos leyendo Primera de Crónicas capítulo 13 y leemos el verso 10. Y murió allí delante de Dios. Ahora, volvamos a David, porque no quiero hablar de Usa. Bien merecida la muerte. Oh, pero ¿por qué es tan malo? ¿Por qué lo dijo? Porque la Biblia es clara. Estos hombres, Usa, él no era un neófito, no era una persona nueva en estas cosas. Él sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. La Biblia dice, al que más sabe, más se le demanda. Él no debía haberlo hecho. Dios no necesitaba que Usa dijera, voy a sostener el arca para que se dé vuelta. Y usted dirá, ¿y se podía dar vuelta? No se iba a dar vuelta. No se iba a dar vuelta, aunque los bueyes se hubiesen dado vuelta a ellos, pero el arca no se iba a caer en su lugar. Pero este hombre Usa, en su corazón, pensó que sí iba a pasar. Como muchas veces cometemos ese error. Dios no me va a ayudar. Dios no me escucha. Dios en esta circunstancia le voy a pegar una ayudadita a Dios. Dios no necesita, hermanos, que le ayudemos. A pesar de que los bueyes se tropiecen, a pesar de que las cosas no sean como pensamos que deben ser, usted debe tener plena confianza. Usa cometió ese terrible error. Volvamos a David, verso 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa. He escuchado en la iglesia evangélica, yo escucho mucho cuando la gente dice Dios te va a llamar con quebrantamiento. Hay que tener cuidado con invocar eso. Sí, mucho cuidado. Pérez Usa significa eso. Dios quebrantó a Usa. No es que Usa se fue al infierno, ¿no? El tipo a lo mejor despertó en el paraíso. Uy, ¿por qué estoy acá si hace unos ratos estaba dirigiendo el arca? Dios le dijo, mira, mejor te la hice cortita, porque si tú no corregías eso, vas a seguir cometiendo errores después. Entonces, hermano, cuando vemos que sucede esto de que hay gente que dice, no, estoy esperando nomás, se está jugando con fuego, porque en algún momento Dios va a aplicar la sentencia final. Tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios en aquel día. Mira cómo David empieza a cambiar, pasa del gozo, de la alegría, de la euforia, pasó a empezar y ahora pasó, dice, a temer a Dios. Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿acaso no era el mismo rey David que quería llevar el arca a su casa y ahora se sale con otra cosa? Ese era el problema de David. Sí, David, el rey David, que tanto nosotros admiramos, tenía el mismo problema que puede tener usted, que puedo tener yo, que cambiamos de posición, como dice el pastor Hernán, según la ocasión, como el camaleón. Voy a buscar de Dios, pastor, pero se lo prometo, pero sé lo que te contraprometo, voy a ser fiel. Y después resulta que a la vuelta de la rueda, no, es que sabe que no es tanto pastor, no es verdad, no, yo quiero seguir, pero de atrasito.
Yo cuando escucho hermanos decir eso de atrasito, me imagino cuando los tipos tiran la pelota para afuera de la cancha. No, eso no se hace. Usted tiene que decir, yo voy a seguir al Señor y lo voy a hacer bien, en rectitud, en verdad. Y David dice, ¿cómo he de traer el arca a la casa de Dios? ¿Cómo he de traer el arca? Verso 12. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Porque ese era el plan de David. Y ahora cambia de posición. ¿Te has encontrado con personas así? O examinémonos nosotros para no mirar a ningún vecino. ¿Cuántas veces usted ha dicho, este mes, esta va a ser la semana de búsqueda, y de repente pasan situaciones y tú dices, no, ¿para qué tanto? Si el Señor me entiende, el Señor me quiere. Y nos empezamos a convencer de cuestiones que son absolutamente mentiras. Porque el diablo también es bueno para torcer las Escrituras. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Mira cómo cambió de opinión. ¿Podía Dios entonces tratar con una persona así? A Dios no le importaba que David fuera rey. A veces nosotros decimos, Dios tenía un trato especial con David. No. A veces la gente dice, pastor, quiero madurar más. Quiero tener más conocimiento como para hacer el regalón de Dios. A Dios no le interesa que usted sepa más o que sepa menos. Lo que a Dios le interesa es que usted pueda estar en la capacidad de cumplir lo que ha prometido. Eso. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom, un tipo que no tenía nada que ver ahí. Un tipo que apareció, como dice el chavo, sin querer queriendo. ¿Y qué pasó? El arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Sabe que hay gente que a veces ha sido bendecida cuando esa bendición era para ti? Esa bendición tenía que llegar a la casa de David. Pero como David él mismo dijo, no quiero que el arca llegue a mi casa, la bendición ya estaba. Entonces se fue a otro lugar. Y usted no se puede quejar, hermano. Si usted no tiene la bendición que usted quiere, no es porque Dios no te la quiere dar, es porque simplemente usted cerró la puerta y el carro siguió su camino y donde la recibieron entró. Estuvo 3 meses. 3 meses. Ahora vamos a avanzar un poco. Primera de Crónicas, el mismo libro que estamos leyendo, pero el capítulo 15. Estamos leyendo el capítulo 13, avancemos un capítulo más, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, el verso 25 nos habla qué ocurre después de estos 3 meses. No voy a hablar de los 3 meses de bendición porque me da envidia. Pero 3 meses, imagínate, el arca de Dios, 3 meses en la casa de un tipo que no lo pidió, no lo buscó y tal vez hasta ni lo merecía. Pero ahí estaba Obed-Edom, la envidia del barrio. Miren, entra al living, tengo el arca de Dios aquí. Y lo dice el texto, que Dios bendijo a él, a su familia y todo lo que tenía. Capaz que llegaba la señora del barrio, déjeme mirar un poquito. Todo lo que él tenía, todo lo que se acercaba era bendito, era bendecido. Pasan los 3 meses, terminan los 3 meses y llegamos a Primera de Crónicas capítulo 15, el verso 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. David vuelve a buscar el arca y vuelve en la misma actitud, con alegría. Que eso es importante que nosotros lo entendamos. Si hay una cosa que a Dios le cae mal, son los tipos que tienen un problema en el tema de que son mal agradecidos. Yo lo voy a así suavizar para que no se lastime. Hay gente que debía estar alegre por todo lo que Dios le ha dado, pero los tipos están totalmente insatisfechos. David no estaba alegre por ser rey, por comer en un plato de oro y una cuchara de oro y tener buenos manjares. David ya era alegre de antes. Él vivía la alegría porque tenía la protección de Dios. La vivió siendo adolescente, siendo un niño, luchando con animales. Él sabía que
Dios había estado con él. De la misma manera tú tienes que ir a tu pasado y ver cuántas veces Dios te salvó el pellejo. Estos animales, estos osos, estos leones representan obviamente animales que no son domesticables, no son como un perrito, un gatito. Los animales en la Biblia representan eso, la voracidad. Dios muchas veces salvó a David de estas circunstancias. Entonces tenía un corazón alegre. ¿Qué dice el texto? Fueron a la casa de Obed-Edom a traer el arca con alegría y ayudando Dios a los levitas. Mira cómo cambian las circunstancias. Antes era Usa, un levita, intentando ayudar a Dios, pero ahora dice el verso 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Te das cuenta cómo Dios corrige? ¿Cómo Dios rectifica? Es Dios quien ayuda a los que llevan el arca, no nosotros a Dios. De toda la iglesia que pastoreaba, a veces escuchaba gente a espaldas mío, no es que hablaba mal, sino que decían, voy a la iglesia para apoyar al pastor. Y yo miraba para atrás y yo le decía, Señor, pero ¿por qué está hablando eso si yo no necesito apoyo? El pastor le ha dicho lo mismo a ustedes, él va a estar aquí, llueve, truene, suceda lo que suceda, va a estar aquí. Eso es fidelidad, lealtad a Dios. Es Dios quien nos ayuda a nosotros. El texto lo dice, ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino. Aquí David cambia todo. David rectifica los errores. En la primera escena, David sin duda había cometido errores y uno de ellos fue su ostentación. Iba vestido como rey. Ahora él iba vestido, como se dice en el campo, en paños menores. En las famosas enaguas que usaban las señoras antes. Ahora ya no usan enaguas ya. Antes usaban unas enaguas, unas ropas que eran largas del cuello para abajo. Y dice, David iba vestido de lino fino, solamente eso llevaba. Y eso era ofensas al pudor, si es que se puede decir. Pero David trató de pensar, dijo, yo no puedo ir vestido como rey, con mi capa, mi corona, mi cetro, mi báculo. Entonces David dijo, tengo que ir lo más sencillo posible. Iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, porque a veces nosotros decimos que solamente David, pero David dio una orden, todos. Imagínate la vergüenza para esos sacerdotes, todos acostumbrados al protocolo, a la ética, al que dirán, no, David dijo, aquí ustedes se van a olvidar. No importa lo que diga la gente, nosotros no podemos falsear nuestra imagen delante de Dios. Así es que si yo voy vestido de lino fino, todos los levitas que llevan el arca, todos los cantores, y que Ananías, que era el maestro de canto entre los cantores, también David, sobre sí un efod de lino. O sea, el panorama cambió radicalmente. Si hubieran habido cámara, no sorprendería ver 3 meses antes la ostentación de David con su gente. 3 meses después era como ver una multitud de gente harapienta, porque el lino da esa sensación. Yo he visto la ropa de lino. Da esa sensación de que es como un harapo casi transparente. Era una escena tragicómica, pero David entendió lo que Dios había dicho 3 meses atrás. De esta manera llevaban el arca, todo Israel, el arca del pacto de Jehová, con júbilo, sonidos de bocina, trompetas, címbalos, al son de salterios y arpas. O sea, volvieron al punto donde habían quedado. Pero cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, que era donde originalmente tenía que ir, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Y aquí llegamos al punto donde David nunca quería llegar. Qué terrible es cuando alguien te menosprecia. Pero no es tan terrible eso. Lo terrible es cuando tú no sabes cómo reaccionar a eso. El menosprecio. Y aquí hablamos del menosprecio de un
un personaje importante, por eso les hablé de David. Dice que ella miró por una ventana y ve la multitud, todos de lino, todos vestidos de esa manera, evocando humildad, sencillez. Los cantores, los levitas, los ministros, todos. Pero entre medio vio a David. Y dice que David saltaba y danzaba. Y dice que ella lo menospreció, pero la agravante es esta, dice que lo menospreció en su corazón. Es distinto cuando alguien te menosprecia y te lo dice. Pero ¿cuánta gente hay que desprecia en su corazón y no lo dice? Yo de eso me he encontrado por montones, son como las baratas, las cucarachas. Tal vez fuerte lo que digo, pero ¿y cuántas veces tú te has encontrado con gente así? Oh, mi Sandrita, te dicen. ¿Cómo la estima? Y uno en su inocencia dice, yo como quitar, a veces nosotros nos alimentamos emocionalmente de eso, y resulta que esa persona hace lo mismo que hizo Mical, la hija del rey Saúl. Dice que lo menospreció, pero en su corazón. No fue capaz de decírselo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque durante la semana nos encontramos con muchas personas que su corazón está lleno de cosas malas. Sí. Lleno de cosas terribles. No nos desea el bien. No quiere tu bendición, no quiere nada. Si fuera por ello, usted tendría que estar eliminado de esta tierra. Y dice que ella lo menospreció en su corazón. Hay dos palabras, no quiero dar una clase de lenguaje ni nada por el estilo, pero yo también me dedico a veces a enseñar sobre eso. Una cosa es el desprecio y otra es el menosprecio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el desprecio, a diferencia del menosprecio que ella sufrió aquí, el desprecio es cuando tú le quitas el valor a alguien. Se llama desprecio. Le quitas el valor. Pero el menosprecio es cuando esa persona tiene ese valor, ¿cierto? Y tú no se lo reconoces. Este cristiano. En la familia nos encontramos con un montón de gente así que nos menosprecia. Sí que estáis yendo a la iglesia. Mira, Josecita, mire, ¿quién te viera antes? Y te empiezan a tirar dagas, dardos, saetas del infierno, y tú no sabes cómo reaccionar. Pero peor aún, si no te las dicen. Por eso, ahora en la época de la gracia, Dios pide que el cristiano también, aparte de frutos, tenga dones. Hay un don maravilloso que es el don de discernimiento. No el espíritu de cachativa, como dicen para el campo, como que me tinca. No es eso. No, es el don de discernimiento, que Dios, tú no tienes información de la situación y de las circunstancias, Dios te muestra, te revela y te dice, mira, ten cuidado con esta persona, porque lo que hay en su corazón no es bueno. Yo no soy perfecto, muchas veces me he equivocado y no quiero ventilar mi errores personales aquí, pero me han pasado hartos chascos y ya después le digo, Señor, tíreme el don para no equivocarme de nuevo, porque harta gente que decía una cosa pero en su corazón había otra. Ahora quiero detenerme a lo que David hacía. Dice que David danzaba y saltaba con alegría. Yo sé que el Señor nos va a pedir saltar, sobre todo a gente que no somos efusivos y también que tenemos problemas en las rodillas. Me uno al club de las rodillas dolorosas. Pero más que la actitud física, era lo que había en el corazón de David. ¿Usted cree que David iba a danzar y saltar si su corazón no estaba en euforia? El gozo de David era inconmensurable, era avasallante, porque 3 largos meses de espera, hasta que su casa fue bendecida. Hay un texto bíblico, Mateo 18:10, no lo busque, dice Jesús, que no menospreciéis, dice, a uno de estos pequeños. Hartas veces hemos leído ese versículo, lo hemos leído montones de veces y pensamos que nos referimos a las guaguas, a los chiquititos. No habla de eso. El contexto completo del capítulo 18 comienza hablando y trae Jesús a un niño y dice, el que no se humilla como este niño, dice, no puede entrar al reino de Dios. Ese es el contexto de eso. Jesús está hablando de que nosotros, personas adultas con criterio formado, debemos dejar a veces nuestro criterio. Usó su criterio. Dijo, yo tengo que intervenir, tengo que sostener el arca para que no se caiga. Y Dios dijo, tu criterio no me sirve.
tú estás impregnado, eres un ministro de Dios, eres un hombre que se crió en las cosas de Dios, pero eso no me sirve. Nuestro criterio nos puede jugar una mala pasada. Nuestro criterio es cómo nosotros creemos que las cosas deben hacerse. Un niño no cuestiona eso. Jesús puso un niño en medio, Mateo 18, y dijo: el que se humille como este niño. Entonces, Jesús nos pide tener, ¿cierto?, esa humildad, esa humillación. ¿Qué es la humillación del niño? Es cuando usted le dice a su hijo: ven. Cuando tú empiezas a ver que el niño no te obedece, no te hace caso, tú dices, a los padres, a las madres, eso los lastima mucho. Esa cuestión, los papás a veces me dicen: ¿cómo lo hago? ¿Qué castigo aplicar? Y piensan inmediatamente en un castigo. Yo le digo: no, aquí, antes de un castigo, disciplina, hay que ver el origen. Hay que ver el origen. Hay otra cosa que le está llamando la atención al niño. Esa es la única razón. No es que el niño sea desobediente de por sí. El niño no puede ser desobediente. Da la apariencia de ser desobediente, pero en el fondo no lo es porque no ha desarrollado su raciocinio completo. No ejerce dominio sobre su voluntad. Usted ahora sí, adulto, es desobediente con plena capacidad y en plena facultad. Pero un niño no. Lo que hay que hacer es que Jesús dijo: hay que llamar la atención del niño. Y dice que, eso es lo importante, dice que Jesús puso un niño en medio. Nosotros siempre hacemos hincapié en el niño, pero es la capacidad de Jesús de haber puesto un niño ahí. Todo el rato que Jesús estuvo hablando, el niño chiquito no se movió. Había algo en la capacidad de Jesús entonces que hacía que el niño no se moviera. Ese respeto, esa sumisión, esa obediencia, esa solemnidad a la voz de Jesús. Ahí está la clave. Y Jesús después dice que nosotros nos volvemos pequeños. Como así como cuando usted tomaba a su pequeñito, ¿cierto? Mi hijo, por ejemplo, ya tiene 20, no puedo salir a la calle y no va a dejar que le tome la mano. Así saque papá su mano. Mi hija todavía sí, porque tiene como la edad de la chiquilla, 14, todavía está en una edad tierna. Pero después igual va a crecer y no va a dejar que le agarre la mano. Es como que el hermano le agarre la mano a ellos. Las crías grandes que tienen, ellas ya son independientes, son autónomas. Pero esa señal, ¿me entiende?, de que Jesús le dijo: él puso un niño. Esa misma actitud que el niño tiene que tener ustedes conmigo. A veces nosotros decimos: Señor, guíame. Y el Señor te quiere dar la mano y usted: Señor, ¿sabe qué? Si quiero andar solito, soy independiente. Quiero tirar la mano para allá, para acá, como lo hizo Usa. Y Él quiere guiarnos. Cuesta, hermano. Cuesta dejarnos que el Señor nos guíe. Y Jesús dijo: no menosprecies a uno de estos pequeños. Y se refiere a ese menosprecio que Mical tuvo con el pequeño David. Porque a pesar de ser rey, ¿cómo seguía mirando Dios a David? Segunda de Samuel 7:8. Leámoslo y con esto terminamos. Segunda de Samuel 7:8. Veamos cómo Dios miraba a David. No lo miraba como rey, como gran monarca. No, lo miraba como alguien pequeño. No pequeño de que era de poco valor, sino pequeño por su historia, por donde Dios trató con él. Segunda de Samuel. Y por esto nos preparamos para tener un momento de oración. Segunda de Samuel, el capítulo 7, el verso 8. Es sorprendente leer esta porción de la Escritura porque vemos cómo Dios miraba a David. Vemos que Mical lo menospreció en su corazón, pero Dios miraba a David de esta manera. Segunda de Samuel 7, 8. Dios dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Cómo David llegó a ser rey? No fue por votación, no fue por aclamación popular. Fue porque mientras David estaba sentado, siendo joven, adolescente, tardes, tal vez noches, con esas ovejas solo, sin llevar una vida como cualquier joven podía haberla llevado, Dios lo miraba. Así como Dios miró tu niñez, como Dios miró tu juventud, como Dios miró todas tus etapas de tu vida, ahí estaba Dios. Ahí estaba. Y usted dirá, y tal vez usted se queje y patalee: ¿y por qué el Señor no intervino? ¿Por qué el Señor no impidió que esto sucediese? Eso es algo que usted no lo va a tener en su corazón en el día de la resurrección. Porque el Apocalipsis dice que Dios nos jugará toda lágrima.
todo motivo de pena, de incomprensión y todas esas cosas van a salir. Pero de momento usted tiene que entender esto. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Hoy esto es un príncipe, es una princesa en el reino de Dios. ¿No lo cree? El apóstol Pedro. Nación santa, dice el apóstol. Real sacerdocio. Esos son pueblos adquiridos por Dios. Ahora Dios nos ha puesto lugares de honra, pero aún así somos pequeños. Somos pequeños. Si escuchas la voz de Él, que Él te llama, no diga, es que me estoy imaginando cosas. No. Ponte humilde como un niño y dice, Señor, háblame. Los sacerdotes en Israel tenían ese secreto. Elí pudo haber cometido muchos errores y se redimió. No pudo criar a sus hijos en el temor de Dios, pero tuvo a Samuel. Y a sus hijos eran grandes, no los pudo corregir, pero le enseñó el secreto y le dijo, hijo, si vuelves a oír la voz, responde esto. Esta es la clave, es lo que quebranta el corazón de Dios. He aquí tu siervo, oye. Eso es lo que usted tiene que orar en esa dirección, Señor. Haz un corazón tierno, un corazón dócil. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, para que usted la guarde en su corazón, la reflexione. Está disponible como siempre en la plataforma, para que usted también la comparta. Le diga, gracias Señor. Líbrame de personas que a veces andan dando vueltas y que en su corazón guardan cosas en contra de mí. Líbrame también de cometer el error de USA, de extender mi mano y querer darte una ayudadita. Si usted piensa que las cosas a veces pueden salirse de control, como que puede, no tenga temor. El arca no se va. La presencia de Dios siempre es firme, estable. Por eso David después escribía salmos maravillosos. Tu trono, oh Dios, es firme por los siglos. David aprendió en esa circunstancia de que no había que temer. Aunque las circunstancias al ojo humano parecieran difíciles, usted guarde y deposite esa confianza en su corazón. Quiero que cierre sus ojos, incline su corazón y oramos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Este maná que nos alimenta, Señor, el alma, el corazón, también nos ayuda a corregirnos, Señor, a depositar toda nuestra confianza en ti. Te pido por cada uno de mis hermanos que ha oído la palabra, Señor, para que esta semana sea una semana de bendición. Usted les ayude, les guarde, también les preserve, Señor, como dice el apóstol Pablo, que nos guarde de personas malas, porque no de todos es la fe. Hay personas, Señor, que en su corazón menosprecian, Señor, de que nosotros te sirvamos. Menosprecian, Señor, la fe que tenemos. No lo dice, lo disimula, lo guardan en su corazón. Líbranos de esas personas. Ayúdanos a no ser como usas, Señor, a no valernos por nuestra fuerza, por nuestro criterio, sino a confiar en ti. Te doy gracias por esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Voy a dejar a mi hermano José, que está moderando la luz. Amén. Ya tienen los avisos, así que es necesario que después los pase a dar de nuevo. Dios les bendiga. Amén.